Bueno, vamos a seguir con la sesión extra de rendimientos de materiales. En este caso es una pintura, esta marca, ¿ok? Nos da la ficha técnica que su rendimiento es de 14.68 metros cuadrados litro, totalmente liso, una capa. ¿Cómo identifico que el rendimiento está en base a eso? Cuando vemos, leemos la ficha técnica, la manera de aplicación, nos describe el proceso para aplicarlo y pues nos dice que tiene que estar lijado, que tiene que estar totalmente liso, ¿no? Entonces con eso interpretamos que su rendimiento está en base a eso. ¿Y cómo decimos que es una capa? Porque no especifica que sea una o dos capas. Cuando son dos capas lo especifica, cuando no, está hablando de una sola capa, ¿ok? En este caso nos da Sherwin-Williams el peso específico. No nos da la densidad, pero nos da el peso específico. El peso específico no es el peso normal, digamos, la masa nuestra. Es nuestra masa en función de nuestro volumen, ¿no? Entonces, la formulita del peso específico es masa por gravedad partido por el volumen, ¿ok? La fórmula del volumen ya la conocimos, que es volumen igual a masa entre densidad. Entonces, esta formulita la vamos a sustituir aquí, ¿ok? La masa se queda aquí abajo, la densidad sube arriba y entonces las masas se van fuera, ¿ok? Perdón, es que pongo esto para que no se mueva y se cayó, ¿ok? Perdón, Entonces nos queda que el peso específico es igual a la gravedad por la densidad de nuestro producto. Entonces, despejamos la densidad y tenemos que la densidad es igual al peso específico partido por la gravedad, ¿ok? Esta se viene para acá y divide aquí. Ajá. Y entonces nos queda esto. Como tenemos el peso específico y obviamente la gravedad la tenemos, pero bueno, dices, bueno, la gravedad puede cambiar. Si estamos en una montaña, la gravedad se va a reducir. Bueno, pero vamos a suponer que no. Estamos hablando de 9.8 y bueno, entonces, en función de esto, obtenemos que la densidad de nuestro producto es 135 kilos por metro cúbico, ¿ok? Estoy suponiendo que esto está en el sistema internacional, ¿ok? No dan datos de las unidades del peso específico, pero normalmente si no dan datos, pues debe de estar en el sistema internacional, que es Newton metro cúbico. Entonces nuestro resultado correcto es este, ¿no? Y con eso, digo, ahorita lo veremos, que el espesor que nos va a dar, porque todo esto para calcular el espesor, está correcto, ¿no? El volumen, estamos hablando de 1 litro, porque estamos en función de 1 litro, y 1 litro pasado a metros cúbicos es dividir entre 1000, ¿no? Entonces nos da 0.001 metro cúbico, que tenemos de volumen, ¿ok? La densidad en la que acabamos de hallar, y entonces vamos a obtener la masa de nuestro producto para calcular el espesor, ¿ok? Y entonces multiplicamos, la masa es esto, masa es igual a volumen por densidad, o sea, pasamos esta densidad acá, y entonces tenemos volumen por la densidad, ¿ok? 0.001 metro cúbico por 135 kilos metro cúbico. Estos se van. Híjole, yo creo que ya no pega, perdón, Y entonces nos da que la masa es 0.135 kilos, en nuestro caso por litro, ¿no? Está más o menos bien, ¿no? 135 gramos por litro de pintura, más o menos está ahí, ¿ok? Pues entonces es nuestra masa, ¿no? Ok, vamos al siguiente paso para que veáis dónde nos va a llevar esto, ¿no? Esto lo vamos a quitar todo esto. Vamos a quitar todo esto, que ahorita no nos hace falta. Ok, y todo esto es para calcular nuestro espesor. Pero como os decía, el cálculo de esto, que pausé para que no se siga cayendo esto de que mantiene la pizarra bien. Con el cálculo de la masa vamos a calcular nuestro espesor y verificar qué tan viable o qué tan real es este rendimiento. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, el volumen sabemos que es el área por el espesor, ¿no? Y eso sabemos que es igual a masa entre densidad. ¿Ok? Entonces lo que nosotros vamos a calcular es nuestro espesor con los datos que tenemos, porque Sherwin-Williams no nos da su espesor. ¿Ok? Pues entonces vamos a pasar este acá. Y vamos a tener que el área es igual a la masa, la densidad, por el espesor. La masa es esta, 0.135
La densidad es 135. A ver, no. Estaba yo pensando en el caso después de esto. Perdón, vamos a calcular el espesor. Digo, es lo mismo, solo que pasamos el área abajo. Disculpe. Área por 14.68. Y esto nos va a dar que es 0,135 entre 1981,8. Y eso nos va a dar que es 0,0000068 metros. Que esto, si lo pasamos a milímetros, ¿no? Si queréis pasarlo a milímetros, nos va a dar 0,068 milímetros. Lo cual se me hace muy poco, ¿no? Aquí está considerando Sherwin-Williams un espesor mediante aspersión. Que, bueno, los carros, por ejemplo, la espesura de los carros de la pintura está entre 50 y 100 micras, aproximadamente, ¿no? Aquí estamos hablando de 68 micras. Y eso me lleva a pensar que este rendimiento es si estamos pintando nuestro muro mediante aspersión, ¿no? Con una maquinita de estas de la que escupe la pintura, ¿no? Y pues la verdad, normalmente, bueno, cuando trabajamos este tipo de pintura vinílica, muros, pues normalmente se hace con brocha o rodillo, ¿no? Y esto pues se me hace muy poco para brocha o rodillo. Yo para brocha o rodillo, mínimo, yo consideraría el doble, o sea, 0,12 micras, ¿no? Mínimo. Entonces vamos a hacer el caso contrario, ¿ok? Y vamos a obtener nuestro rendimiento. Digo, si queréis, nunca lo he medido, en verdad, nunca he medido el espesor de la pintura. Hay un aparatito que mide el espesor de la pintura y con eso lo podemos comprobar mejor. Vamos a considerar 0,1, ¿no? Para no poner el doble, ¿ok? Y entonces vamos a llegar a lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer el caso inverso, ¿ok? Ahora vamos a considerar esto mismo. Quitamos esto, dejamos estos dos acá. Y ahora sí, vamos a ir a calcular el espesor, ¿no? Entonces, y que diga el área. Vamos a calcular el área en función de nuestra masa que la tenemos, nuestra densidad que la tenemos y nuestro espesor que vamos a considerar, porque yo considero ese que es mediante aspersión y vamos a pintar mediante brocha y entonces va a ser un poquito más, ¿no? No va a ser tan reducido, ¿ok? Y entonces vamos a obtener que el área es igual a 1,35 por nuestra densidad por, esto hay que pasarlo a metros, por 0,0001 metro, ¿ok? Hay que pasarlo a metros porque esto está en kilogramos metro cúbico. Eso está en kilogramos. Si esto lo hacemos en milímetros, pues entonces nos va a dar un resultado diferente, ¿no? Que queremos que nos dé el metro cuadrado, ¿ok? Entonces hacemos esa división. A ver, 0,001 por 135, ¿ok? Nos da que 0,135 entre 0,0135. Nos da que el rendimiento es de 10 metros cuadrados. Lo cual ya se hace un poco más justo, ¿no? Y ya más creíble, ¿no? Porque sí, se me hacía mucho que la pintura, digo, rinde muchísimo Sherwin-Williams, es una marca que rinde bastante, pero 14,68 no, se me hacía muchísimo. Y el tema es por este espesor. Digo, si no pintamos mediante aspersión, si pintamos mediante aspersión, pues podemos considerarlo, ¿no? O sea, con la pistola sí se puede llegar a este espesor, pero con la brocha dudo que consigamos hacer menos de 0,10, dudo, Y bueno, y esto obviamente, para dos capas, pues sería entre 2, ¿no? Que nuestro rendimiento vendría siendo 5 metros cuadrados. ¿Ok? Ese sería nuestro rendimiento. Vamos a poner aquí R, 5 metros cuadrados, dos capas. ¿Ok? Ya hemos hecho todo este cálculo de comprobación de rendimientos
en función de nuestro criterio, ¿no? Digo, esto es algo que ya es sobre nuestro criterio, poniendo en duda, la pintura, pues muchas veces, la mayoría de las veces hay que ponerlo en duda, ¿no? Porque los rendimientos que consideran son ideales, como vimos, ¿no? Si estamos, digo, este rendimiento nos va a servir si lo hacemos mediante aspersión, pero bueno, vamos a considerar que es con brocha, ¿no? Vamos a pintar con brocha o rodillo, ¿ok? Entonces, es este rendimiento, ¿ok? Y bueno, y ahora vamos a tomar otro factor más, ¿no? Vamos a tomar el factor de que no es un muro liso. O sea, liso, vamos a considerar el factor 1. Rugoso, vamos a considerar un factor .55. Ladrillo, vamos a considerar un factor .33. ¿Ok? Vamos a considerar que estamos en este caso. Voy a explicar un poco cómo se llega ahí. Este caso rugoso. Pongamos una superficie con textura, ¿no? Es que no sé cómo se llega acá. Gotelé. Allá en España es gotelé. Y vamos a suponer que trae estas deformaciones del muro, ¿no? Y así. Y vamos a poner un caso muy sencillo para que veas cómo se calcula esto, ¿no? Aquí vamos a suponer, no sé, una distancia entre estas irregularidades de, no sé, 2 centímetros. Me gusta 1 centímetro, para que estén igual. 1 centímetro. Y en 1 centímetro tenemos que esto se sube aquí 4.5 milímetros o 4 milímetros. 4 milímetros y 4 milímetros, ¿no? Suponemos que esta deformación es esto, ¿no? Entonces, si lo hacemos liso, es 1 centímetro cuadrado, ¿no? 1 por 1 por 1, ¿vale? Pero si lo hacemos rugoso, con esta deformación, ¿no? Pues va a ser 1 más 4 más 4 va a ser 1.8 centímetros cuadrados, ¿no? ¿Sí entendéis? No, perdón, 1.8 no. Sería, o sea, en las 4 partes sería 2. Perdón, serían 4, 4, 8, 2.16, 2.6 centímetros cuadrados. Por tener este bultito acá, de 4 milímetros, que la verdad es muchísimo, ¿no? Pero bueno, ahí para exagerarlo. Y entonces la relación de diferencia de un muro a otro, 2.6, ¿no? 1 entre 2.6, eso nos da 1 entre 2.6, nos da casi como el ladrillo. Por eso yo creo que sí me pasé con los. Nos da que el coeficiente es 38, ¿no? El coeficiente ¿ok? A lo mejor me pasé con los 4 milímetros, ¿no? Digo, en verdad, de hecho lo tengo aquí en mi casa. Voy a medir ahora mismo el gotelé a ver cuánto varía. No, sí me pasé un poco. Oscila entre 1 y 2 milímetros. Vamos a poner 2 milímetros, ¿no? 2, 2, 2. Digo, igual, de arriba da igual porque o sea, de arriba me da igual lo que mida porque el liso va así, ¿no? Y lo que nos interesa es y ¿no? Bueno, 2 y 2. Entonces serían 1.4, 1.8, ¿no? 1.8, 1.8, 1 entre 1.8, ahora sí, si nos da más a la realidad, nos daría 56, el coeficiente. ¿Sí entendéis lo de los coeficientes? Digo, esto se mide en el sitio, sobre el muro que tenemos, para hacerlo más exacto, ¿no? Pero, digo, hay factores, estos coeficientes, digo, los pueden encontrar por internet. El liso factor 1, el coeficiente de un muro rugoso es .55 y el de ladrillo .33, ¿no? Son coeficientes, digo, generalizados, ¿no? Que obviamente vamos a pintar un muro y sabemos cómo es el muro, pues como hice yo ahorita, mides la irregularidad, oscila entre 1 y 2, considero la máxima 2, y ya sobre eso calculo mi coeficiente, que es .56. ¿Y cómo lo calculo? Pues considerando la superficie lisa de 1 centímetro cuadrado, ¿no? Es 1 centímetro cuadrado, y considerando una superficie no lisa con esta irregularidad de 2 milímetros, voy a tener pues 2, 2, 2 y 2, ¿no? Por alrededor,
y entonces eso suma 1.8 metros cuadrados. Ajá. Y entonces, pues nos da ese coeficiente, ¿no? Pero digo, estos coeficientes son muy generales, nos podemos fiar de ellos, y ya si queremos ser más exactos, pues vamos y medimos el muro y sacamos 1 centímetro cuadrado y sacamos nuestro coeficiente de rugosidad, ¿ok? Pero bueno, en este caso 0.55, vamos a suponer este caso. Vamos aquí, ¿no? Entonces ya nuestro rendimiento es por este coeficiente, vamos a llamar un coeficiente S. ¿Ok? Entonces va a ser 5 por 0.55. ¿Ok? Entonces nuestra pintura se va a reducir 0.55 por 5 a 2.75 metros cuadrados. Si me preguntáis a mí, es una locura, ¿no? Esto. Es una locura porque digo, del rendimiento que nos da inicialmente Sherwin-Williams 1468, bueno, que esto es multiplicado por 2, ¿no? Multiplicado por 2 porque estamos considerando dos capas, ¿no? Serían, ¿verdad? 575, 625, ¿no? 635. 5,5, perdón. Serían 5.5 metros cuadrados, ¿no? Digo, porque estamos usando dos capas. 5 metros cuadrados. Se ha reducido casi 3 veces menos de lo que nos da Sherwin-Williams. Una, por la comprobación que hemos hecho del espesor, ¿no? Que el espesor que nos está dando de 0.068 milímetros, casi seguro es con aspersión, ¿no? Como estamos considerando que no vamos a pintar con una aspersión, sino con una brocha, este espesor va a ser más grande que este. Digo, el espesor 1, el 2 va a ser más grande que el 1. Mínimo, mínimo, mínimo. Digo, nunca lo he medido, os mentiría, pero mínimo yo con una brocha no creo que alcancemos menos de 0.1 milímetro. ¿Ok? A lo mejor me equivoco, me puedo equivocar, no sé. Pero, sí, digo, si algún día tengo la oportunidad lo voy a hacer, ¿no? De medirlo con ese medidor, pero nunca lo he tenido en mis manos. Pero yo considero que es eso, ¿no? Que es lo máximo, lo mínimo, o sea, más bien el espesor que nos va a dar. Y pues sería algo así, ¿no? Sería este dato que serían 10 metros cuadrados para una superficie totalmente lisa. Pero como estamos considerando que es rugosa, ¿no? Ya tenemos que multiplicar por este factor y nuestro rendimiento de 10 pasa a 5.5 metros cuadrados. Lo cual se reduce mucho, o más bien va a aumentar muchísimo la cantidad de material que tenemos que comprar, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a suponer que son 1000 metros cuadrados, ¿no? 1000 metros cuadrados. Ajá. 1000 metros cuadrados y suponiendo, si fuera liso, serían 10 metros cuadrados para una capa, ¿ok? Entonces tendríamos que 1000 entre 10, ¿no? Nos va a dar justo 100 cubetas por 2, ¿no? Porque son dos capas, 200 cubetas, 200 litros, perdón, estamos hablando de litros, no de cubetas. 200 litros de pintura, ¿no? Pero si consideramos el 5.5, ¿no? Pues serían 1000, más bien consideramos que es un muro rugoso, ¿no? 1000 entre 5.5 nos va a dar 181.82 por 2, ¿no? Nos va a dar 363 litros, .63. Si ven, la diferencia es muchísima, ¿no? Y eso, bueno, dividido entre 19, que es la cubeta de la presentación, entre 19, nos va a dar que necesitamos 19.14 cubetas, ¿no? Para la superficie rugosa. 19.14 cubetas, ¿no? Esto, ¿cómo lo sacamos? Bueno, pues
La cubeta es de 19 mililitros, ¿no? Y pues lo dividimos entre los litros totales que nos dio y nos da 19.14 cubetas, ¿ok? Para la superficie rugosa. Para esta pues nos daría casi 10, de que hoy lo hacemos, 200 entre 19, 200 entre 19, 10.53. Para este caso nos daría 10.53 cubetas. O sea, podéis observar que la diferencia pues es bastante, ¿no? Es casi el doble de cubetas que necesitamos por el hecho de que es una superficie lisa o rugosa, ¿no? Independientemente, digo, que a lo mejor yo ahí pues estoy errando, ¿no? En que el espesor con brocha a lo mejor sí puede ser menos de 100 micras, para mi criterio no, pero bueno, igual yo estoy equivocado, nunca, como os digo, nunca lo he medido. Igual pues estaríamos aquí, digamos, en 14, ¿no? Pero aquí igual estaríamos en 7, o sea, al final va a ser el doble, ¿no? Porque el coeficiente es 0.55, es la mitad de lo que nos da una superficie lisa, ¿no? Y por eso hay que tener mucho cuidado en el tema de la pintura, ¿no? Con las superficies lisas. Ahora vamos a lo del rendimiento, para que lo entendáis, ¿no? O sea, este es el rendimiento que nos da la ficha técnica, el cual, bueno, pues ahorita me tomé la labor, digo, para que entendáis distintas formas de hacerlo, ¿no? De ponerlo en duda y vimos que, bueno, que sí puede estar un poquito exagerado, ¿no? Y bueno, pero este es el rendimiento de la ficha técnica, ¿ok? De la ficha técnica. Haciendo todo esto que hemos hecho, todo este cálculo, obtenemos un rendimiento, digamos, comparando, ¿no? Con los cálculos, ¿no? Obtenemos otro rendimiento. Que digo, esos cálculos, pues normalmente no se hacen. Lo que hace es multiplicar por los coeficientes que os enseñé de la tablita esta, ¿no? De liso, rugoso o ladrillo, ¿no? De 1.55 o 0.33, ¿no? Y sobre eso lo hacemos. En el caso, digo, yo hice esta comprobación porque sí se me hizo muy exagerado y pues sí pudimos comprobar que su rendimiento está en base mediante aspersión, no está hecho con brocha, ¿no? Entonces, pues es importante considerarlo, ¿no? O yo lo veo importante, porque yo siento que es mucho más el espesor de la brocha, ¿no? Y bueno, obtenemos eso. Pero a donde quiero llegar, ese rendimiento, el que obtuvimos, el de 10 metros cuadrados para uno liso, ¿no? Este es nuestro rendimiento, ¿no? Obtenido. Ahora, para nuestra, digamos, este es el rendimiento, y para que lo entendáis mejor, el que tenemos en nuestra matriz es el factor de rendimiento, ¿no? ¿Qué es? Bueno, pues son 10 metros cuadrados, como hemos dicho, 1000 entre 10, ¿no? Nos da 100 litros. Como son dos capas, nos da 200 litros, ¿no? Como son cubetas de 19 litros, ¿no? Nos daba que era 10.53 cubetas, ¿no? Entonces, ahora, esta es la cantidad máxima de nuestro material. El factor de rendimiento es igual a la cantidad de material entre la cantidad de nuestro concepto, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos que nuestro rendimiento va a ser 10.53 entre 1000. Y eso digo, aquí nos sale mucho, o sea, números muy similares por el tema de que estamos manejando el 1, ¿no? Y esto nos va a dar que es 0.0153, ¿no? 0.01053. Este es el rendimiento que va a aparecer en nuestra matriz. ¿Sí? El factor de rendimiento o la cualificación del material, como queráis llamarlo, ¿no? Digo, yo siempre lo he entendido por rendimiento. Y ese es cantidad de material máxima que obtenemos a partir del rendimiento de la ficha técnica o de la comparación que hemos hecho de ese rendimiento entre la cantidad total de nuestro concepto. Y vamos a obtener este factor, que es el que aparece en nuestra matriz, ¿no? O sea, para que me entendáis mejor, ¿no? En nuestra matriz va a aparecer cubeta, marca
Sherwin-Williams, modelo TON, lo que sea, y va a salir el costo 1200 por 0.01053. ¿Ok? Este es por el que multiplicamos en nuestra matriz. El que vamos a llamar ahorita, para que lo entendáis o lo diferenciéis mejor, factor de rendimiento, ¿no? ¿Sí? Y este es el rendimiento que nos da la ficha técnica. Con este rendimiento lo que hacemos es calcular la cantidad de material, y con esa cantidad de material lo dividimos entre la cantidad de concepto. Cantidad máxima del concepto, ¿no? Y con eso obtenemos esto. Y esto es lo que aparece en nuestra matriz. ¿Ok? Que hay otra forma de hacerlo, ¿no? Pero de esa otra forma de hacerlo no obtenemos el tema de las presentaciones, ¿no? Porque puede decir, no, pues es que yo lo que hago es que divido 1 metro cuadrado entre el rendimiento 1468. Bueno, en nuestro caso, perdón, en nuestro caso era 10, ¿no? 10. Entonces va a salir que mi rendimiento es 0.01, ¿no? Muy similar a este. Ajá. Muy similar a ese. ¿Sí? Y ya tengo esto. Pero esto es para un litro. Entonces, eso, en nuestra matriz, esto no va a aparecer la cubeta de 19 litros. Aquí sería 19 litros, ¿no? En nuestra matriz va a aparecer 1 litro. Esta unidad. Y como os dije, no es correcto hacerlo por 1 litro por el tema de que, pues el litro está más caro que la cubeta, ¿no? Es igual que digo, como cuando hicimos ahí en una ocasión el cemento, ¿no? Que estaba en toneladas, que venía en toneladas, que vienen toneladas ahí en la matriz. Obviamente no vamos a comprar una tonelada de cemento para 40 metros cuadrados, ¿no? Entonces ese costo va a variar. Por eso es importante siempre tener en cuenta los envases, ¿no? Y en el tema de los envases, pues bueno, aquí hemos obtenido 10.53 cubetas de 19 litros, y sabemos que Sherwin-Williams maneja de 19, de 4 y de 1 cuarto, que es 0.97 litros. ¿Ok? Pues entonces lo que vamos a hacer, vamos a comprar 10 cubetas, y este 0.53 lo multiplicamos por 19 litros. ¿Por qué? Porque es lo que estamos obteniendo primero. ¿Ok? Y eso nos va a dar que necesitamos 0.19, no, 0.53, perdón, 0.53 por 19, ¿qué era? 0.53 por 19, necesitamos 10.7 litros más, 10.07 litros más. ¿Ok? Eso entre 4, que es la otra presentación 1, presentación 2 y presentación 3. Eso entre 4 nos va a dar que necesitamos 2.52 cubetas de 4 litros. ¿Ok? Entonces necesitamos 10 de 19, 2 de 4, ¿no? Y nos queda 0.52 por 4. 0.52 por 4 nos da 2.08 litros. 2.08 litros que necesitamos. La otra presentación es de 0.97. 0.97 entre esto nos da que necesitamos 2.14. 2.14 cubetas o latas de 0.97 litros, ¿no? Entonces, son 10 cubetas de 19, 2 cubetas de 4 y 2 cubetas 2.14 de 0.97, de 1 cuarto de galón, ¿no? ¿Ok? Y esto sería lo que tenemos que comprar. O sea, cuando se lo demos a la gente de compras, esto es lo suyo que hagamos, ¿no?
Y voy a decir, bueno, pues que yo lo que hago es que multiplico aquí por el indirecto, o sea, por el indirecto, por el desperdicio 10.53 por 1.03 y me da 10.84, ¿no? Ya con el desperdicio. Entonces, pues me conviene comprar 11 cubetas, ¿no? Y me ahorro de tener que andar comprando distintas presentaciones, ¿no? Y lo hago así. Pues digo, en este caso es viable, ¿no? Porque por el tema de que no son muchas cubetas, son poquitas cubetas, es viable. Yo no lo recomiendo, digo, porque al final eso encarece el costo del precio unitario, ¿no? Y no es para mí lo ideal, ¿no? O sea, si entramos en temas de competitividad, no es lo ideal por eso, ¿no? Porque al final va a encarecerlo de un modo u otro. Pero eso es ya criterio de cada uno. Digo, yo os estoy aquí exponiendo cómo yo trabajo de la manera más efectiva para mí y cada uno pues que trabaje como vea, ¿no? Y bueno, y ya, aquí me acabo porque me enrollo. Yo digo, es que pues al fin y al cabo todo implica cosas, ¿no? Y lo que trato pues es de explicaros todo de mis conocimientos, de que de una forma u otra pues aprendáis y en función de mi experiencia, ¿no? No sé si a veces me explayo demasiado, pero bueno, la intención es esa, ¿no? Tratar de explicarlo lo máximo posible y que absorbáis lo máximo posible de mi conocimiento, ¿no? Esa es la idea. En fin, nos vemos en el siguiente capítulo ya de rendimientos de mano de obra, ¿ok? Y con eso ya acabamos y nos vamos al examen.